Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Juan, la segunda carta de Juan, en la división Libros olvidados de la Escritura. Libros olvidados porque creo que se preguntó un versículo memorizado de segunda Juan. ¿Quién se atreve? A ver. ¿No? Bueno, entonces ahí está. Por eso que digo libros pegados de la Escritura, ¿no? Los que se están riendo es porque estoy adherido al equipo de los que utilizan gafas, ¿no? Muy bien. Hermanos, quiero comenzar con una pregunta. ¿Puede poner, Paola, la pregunta? Vamos a hablar sobre el tema, se ha aumentado. Vamos a hablar sobre el tema de la verdad. Así que quiero dejar esta pregunta a los hermanos. La Biblia es la verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. Esta pregunta me fue hecha en el año 2000, cuando estaba ahí entrando en el Seminario Teológico Bautista en el sur de Brasil, y me deparé con esta pregunta y pensé, estoy en la universidad equivocada, ¿no? Qué pregunta rara. Así que pregunto a los hermanos también, ¿es cierto, es verdadero o es falso? Bueno, piensa por un poco, no conteste tan deprisa, porque quizás te puedes equivocar. Vamos a intentar durante la predicación contestar a esta pregunta muy importante. Estimados, nuestro tema en esta mañana y el título que he puesto a esta predicación es la batalla por la verdad. Este es un tema tan importante que cada día de nuestra vida estamos lidiando, luchando con la verdad. Quizás uno puede pensar la verdad es un tema tan distinto, quizás es tan parte de nuestra vida que no nos damos por cuenta, pero estamos en una batalla en este mundo por la verdad. Si nosotros pensamos en el escenario público, hoy en el mundo geopolítico vivimos con las tan famosas fake news. ¿Cuántos ya escucharon hablar esta expresión en inglés que hoy hace parte de nuestra vida? ¿Cuántas fake news, cuántas noticias falsas tenemos que están distorsionadas y acabamos muchas veces de decir, sí, estoy a favor de eso y de aquello, pero es toda una mentira? Mucho cuidado, porque vivimos en un mundo de muchas noticias falsas, las fake news. También vivimos en un mundo donde quizás todo el inicio de año o final de año escuchamos uno que dice, mira, he hecho el agosto. ¿Cuántos saben lo que significa la expresión hacer el agosto? Levanta la mano. ¿Cuántos saben? Muy bien. Somos como todo buen español, hacer el agosto. Diríamos en el sur de Brasil o en Brasil, diríamos, he descubierto el negocio de la China. ¿Cuántas veces nos equivocamos con este tipo de cosas en la vida? Así que sí, en el escenario público muchas veces pasamos por eso, pero también podemos pasar por otra cuestión. ¿Puede pasar, Paola? Ahí está, en el octubre del año pasado. ¿Puede pasar la imagen, Paola, por favor? En el octubre del año pasado, octubre, noviembre, si no me equivoco, mi hija llega en casa de la escuela con esta imagen que estaba en su Instagram, enviada por una colega de clase, obviamente de un país no alcanzado, de una religión completamente distinta de la nuestra. Y mi hija me dice, papá, ¿es verdad lo que está escrito aquí? Y entonces realmente, mis hermanos, estamos en una batalla por la verdad, porque decía, papá, la Biblia no es un libro preservado. ¿Qué me está diciendo aquí? Y realmente fue una lección, porque tuvimos que comenzar a contestar estas preguntas, y yo te puedo pasar las respuestas que están ahí. Si quieres hablar también con Carlos Madrigal, que está aquí, también te lo va a poder explicar un poco más sobre eso, pero es una batalla por la verdad. Y yo te pregunto, ¿estás preparado para contestar? Porque quizás te vas a creer que el Corán fue escrito por una sola persona, y quizás la Biblia no sea tan verdad porque ha sido escrito por más de 40 autores. Cuidado con las fake news, porque es una lucha. Estamos lidiando en el escenario público con una batalla por la verdad en nuestras propias vidas.
Pero si nosotros pensamos en el escenario privado, quizás es mucho más fácil pensar sobre la verdad, porque la verdad tiene un opuesto, la mentira. Y yo ya he conversado con muchas personas y muchos amigos en determinados campos profesionales, y muchas veces se justifica mentiras con la excusa, es que tengo que vender, ¿sí o no? Muchas veces he conocido personas, amigos creyentes que dicen, Michael, he tenido que dejar este trabajo porque me enseñaban a mentir. Así que mentiras justificadas como si fuera una falsa verdad. Mis hermanos, es mucho más fácil ver porque también podemos pensar en la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? La hipocresía es la verdad enseñada pero no practicada. Y ahí tenés un montón de ejemplos. Por eso que decía que en el escenario privado es mucho más fácil percibir la cuestión de la verdad en nuestra vida, pero también la verdad puede ser distorsionada. Justificativas filosóficas muchas veces para romper principios bíblicos que son claros en la Escritura. Hermanos, así que estamos en una batalla por la verdad en nuestra vida, sea la pública o privada, pero necesitamos pensar también en el escenario religioso. Y aquí, segunda carta de Juan a la iglesia, nos enseña claramente un contexto. En el final del primer siglo, Juan escribe esta carta que tiene dos posibilidades de destinatario. Una es la iglesia, porque dice la señora elegida, y algunos estudiosos dicen, bueno, esta es la iglesia en un sentido general, pero también puede ser a una persona específica, o quizás a una iglesia que se reunía en la casa de esta persona, siendo una realidad o otra. La verdad es que en el final del siglo I, los predicadores venían y caminaban para las iglesias que se reunían en hogares y muchas veces traían falsas enseñanzas, falsas noticias, herejías de personas que engañaban para sacar beneficios. Hermanos, la pregunta que he hecho no es una herejía, ¿vale? Así que no soy uno de estos. En este tiempo las comunidades de la fe no tenían la escritura como nosotros tenemos hoy, así que venían personas a enseñar, pero muchas veces, y ya al final del siglo I, había personas que venían y no enseñaban la verdad de la escritura, por lo tanto la gente tenía que conocer las personas, y el apóstol Juan estaba muy preocupado con eso, y él estaba enseñando mucho cuidado. Y saben, mis hermanos, que cuando la Biblia dice tenemos que fijarnos en la enseñanza de los apóstoles, era porque había una preocupación ya en el final del siglo I con los anticristos, con los engañadores que venían a traer enseñanzas falsas, fake news, falsas noticias para las personas. Hoy tenemos otro problema. Si en aquel tiempo no había la escritura como nosotros tenemos hoy estamos en el lado opuesto de esta realidad. Tenemos la escritura, pero no la leemos. Y así que nos falta eso. Mis hermanos, junto a esta falta de conocimiento de la Escritura, quiero identificar un último problema sobre el tema de la realidad. Es que muchas veces es la falta de valor de decir la verdad que hace con que la iglesia y nuestras propias vidas sufrimos. Sabes que Galileo necesitó mucho valor para anunciar que el mundo en su día, que la tierra se movía en la órbita alrededor del sol, y no el sol alrededor de la tierra, y casi perdió su vida por decir la verdad. También tenemos a un personaje muy conocido, un inglés que se llama Guillermo Wilberforce. Tuvo valor para condenar la esclavitud y las leyes de su propia nación que permitían la compra y venta de personas, pero casi perdió su vida, entró en depresión, en ansiedad, perdió su riqueza por decir la verdad. También podemos pensar en un americano que se llama Abraham Lincoln, que se mostró valoroso por luchar contra la esclavitud en su propio país. Pero saben, mis hermanos, desgraciadamente la mayoría se calla para ahorrar disgustos. Sabe que una vez confrontaba a un hermano con una situación y él me decía, Michael, no te preocupes, olvida de eso, no vale la pena, porque el tiempo cura todo. El tiempo cura todo.
Y bueno, y después de me dar muchas justificativas que tenían razón, le pudo decir al final de la conversación, solo hay un problema, mi hermano, con esta realidad. Es que no es un concepto bíblico. Pero muchas veces lo estamos así. Así que, queridos, cada razonamiento de nuestra mente está basado por aquello que consideramos verdad. No obstante, ¿qué pasa cuando tomamos una decisión basada en la mentira? El problema es que muchas veces nos equivocamos porque no conocemos la verdad o porque la ignoramos o peor, rechazamos por la conveniencia de nuestro propio orgullo. El antiguo pastor Warren Wiersbe dijo, lo que creemos determina cómo nos comportamos. Es una frase muy interesante. Dice, lo que creemos determina cómo nos comportamos. Así que es fundamental en la vida conocer la verdad, y esta verdad lo estaba recalcando el apóstol Juan en su segunda carta. Así que si nosotros vamos a resumir lo que dice la segunda carta de Juan en esta mañana para nuestras vidas hoy, es que cada hijo de Dios debe construir su vida sobre la verdad eterna de Dios. Así que voy a repetir, cada hijo de Dios debe construir su vida sobre la verdad eterna que es el Señor. Así que en primer lugar debemos saber la verdad. Vamos a leer junto conmigo los versículos de 1 a 3. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo. Fíjate la primera vez que va a mencionar, en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, una vez más, en verdad y en amor. Queridos, en estos primeros 3 versículos, el apóstol Juan está llamando la atención sobre la verdad. Fíjate que he mencionado 4 veces la palabra verdad. Así que la verdad es una necesidad tan real en nuestra vida. Ahora, quizás yo pueda haber comenzado un tema muy grande. Cuando nosotros hablamos de la verdad, vamos a entrar en un campo donde hay muchas cosas para pensarnos. Y sabe que la Biblia no ofrece una descripción sistemática de la naturaleza de la verdad en sus dimensiones teológicas o filosóficas. No obstante, la Escritura concede una gran importancia a la verdad, porque Dios, dice la Biblia, es el Dios de la verdad, que habla y juzga, una vez más, con verdad. Dios es el Dios de toda la verdad, ¿por qué? Porque es el... Muy bien, es verdad que está tocando el móvil también. Dios es Dios de toda la verdad porque es creador y es imposible que minta. Así que cuando Dios habla, ¿qué estamos escuchando? La verdad. Queridos, tenemos que pensar un poco sobre lo que dice en la Escritura y el apóstol Juan certamente tiene eso en su mente. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento y necesitamos dar un contexto para amplificar un poco nuestro conocimiento y aplicarlo en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, la verdad está centrada en la fuente personal de esta verdad que es Dios. Cuando el Antiguo Testamento habla sobre la verdad, él va a utilizar este término que se llama emet. A los hermanos que están acompañando la predicación en el griego y hebreo va a ver que es la palabra emet. Fíjate, Salmo 57, versículo 3. Salmo 57, versículo 3. Dice, y enviará desde los cielos y me salvará de una infamia del que me pisotea. Selah. Y dice entonces, Dios enviará su misericordia y su verdad. Esta expresión, su misericordia y su verdad, es muchas veces repetida en el Antiguo Testamento. Es una expresión que se repite porque revela la perspectiva hebrea de esta palabra. Jehová es la fuente de toda la verdad. Él es el creador, Él es el sustentador. Él y solamente en Él es revelada toda la verdad del mundo. Dice también su misericordia, es decir, su amor inalterable por su esposa, que es Israel, su pueblo en el Antiguo Testamento.
Así que cuando nosotros pensamos en verdad en el Antiguo Testamento, siempre está remitiendo a la persona de Dios, porque Dios es la verdad. Es muy interesante pensar eso. Hay otro versículo que quiero llamar a la atención. No son los versículos más conocidos, pero son importantes recordarlos. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es juicio, todo el juicio de tu justicia. Qué versículo bonito, ¿no? Pensar que la suma de toda la escritura es la verdad y la verdad de Dios. Pero también dice Proverbios capítulo 3, un libro que nos destaca no solamente por la cantidad de conocimiento, sino el conocimiento práctico de la escritura. Dice Proverbios 3, versículos 3 y 4, quizás este más conocido. Dice: nunca se aparten de ti misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cómo es importante reconocer la verdad personal de la persona del Señor, del Dios de Israel. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos un pensamiento un poco distante, un poco diferente, que dice que la verdad es la verdad que se afirma. Eso viene de la tradición griega, como fue escrito la Escritura. La palabra aletheia es esta la palabra que es verdad en griego, y sus derivados vienen después, y tiene un sentido de todo aquilo que es verdad, no solamente la verdad de Dios. Es interesante pensar que 2 al cuadrado es... Muy bien, 2 al cuadrado es 4, porque 2 más 2 es 4. ¿Eso es verdad o no? Sí que es verdad. Muy bien, muchas gracias. Ahí escuché un sí muy fuerte. ¿Saben, mis hermanos? El frío no existe. ¿Vosotros sabían de eso? Es verdad. El frío no existe. Científicamente hablando, la verdad es que el frío es la ausencia del calor. Qué interesante pensarmos en eso, ¿no, hermanos? El mal también no existe. El mal es la ausencia del bien. Y cuando la iglesia cala, cuando el creyente cala, el mal prospera. Solo de ahí ya tenemos una aplicación para la predicación de esta mañana. Mis hermanos, la historia del cristianismo nos revela que muchas veces la verdad bíblica estuvo en lados opuestos de la verdad científica. No obstante, dice Baker, restringir el alcance de la verdad bíblica o contraponer la verdad moral o espiritual a la verdad científica o histórica es un error. Toda la verdad es verdad de Dios. Y ahí tenéis la respuesta a nuestra pregunta que comenzamos la predicación. La Biblia es la verdad, pero no toda la verdad está en la Biblia. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no está intentando probar conceptos científicos. La Biblia revela el amor de aquel que es la personificación de la verdad, que es Jesucristo. Pero sí, mis hermanos, toda la verdad que existe en el mundo es la verdad de Dios y del Dios eterno. Así que, mis hermanos, una verdad moral, por ejemplo, el adulterio es malo, es tan real y tiene el mismo sentido objetivo del hecho histórico de que Jesús fue crucificado, pero resucitó, y tenemos pruebas sobre eso. ¿Qué verdad espiritual tenemos en nuestras vidas? De manera general en la Escritura, pero muy evidente en el Nuevo Testamento, la verdad está centrada en la soteriología, en la salvación. Aquela salvación que era prefigurada en el Antiguo Testamento, ahora es revelada y consumada en el Nuevo Testamento por la persona del Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, con todo esto en nuestra mente, y que he intentado de muchas maneras resumir el entendimiento de la Escritura sobre la palabra verdad, vamos a leer una vez más los 3 primeros versículos. Lee conmigo. Dice: la anciana, la señora elegida, sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, o de manera sincera.
Y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. De Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mis hermanos, ¿qué realidad tenemos aquí? En primer lugar, hemos conocido, dice la Escritura, el versículo 1, esta verdad. ¿Cuál es la verdad que hemos conocido, mis hermanos? Es la verdad de Jesús. Dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mis hermanos, así que la verdad es una persona, la fuente de la vida, la personificación de la misericordia del Antiguo Testamento, pero también es la encarnación de la verdad en el Nuevo Testamento. Ahora yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿tú eres una encarnación de la verdad como seguidor de Cristo o eres un portador de las good news, de las buenas noticias, o tú eres un fake news cristiano? Y la batalla de la verdad se restringe en nuestra vida cuando nosotros dejamos de ser estas buenas noticias, portadores de la verdad, un ejemplo de ética en nuestros trabajos, pero mucho más, una persona real dentro de nuestros hogares, o somos una fake news de la Escritura. Fíjate que el apóstol decía claramente a todos los que han conocido la verdad. ¿Conoces la verdad? ¿Conoces la verdad de Dios? ¿La aplica en tu vida? ¿O eres un fake news cristiano? Me salió bien, ¿no? Good news, fake news, ¿no? Es interesante, me costó bastante. Muy bien. Pero no solamente dice que es la verdad que conocimos, pero también dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Fíjate qué lindo, mis hermanos, la verdad que permanece en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cómo la Biblia se conecta de una manera profunda, eso me encanta, la verdad. Dice Juan capítulo 14, versículo 17, Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, fíjate qué lindo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mis hermanos, la verdad de Dios también nos es revelada por el Espíritu Santo. La Escritura nos dice claramente que Él nos sella. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Me encantan los versículos que muchas veces no leemos porque es lo que nos da profundidad bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, no sé si a ti, pero yo me quedo, como dicen los jóvenes, flipando. Cuando yo escucho que el Espíritu que Dios selló mi vida un día va a vivificar mi cuerpo. ¡Qué esperanza que tenemos en nuestra vida! Pero aquí tenemos una otra explicación, un otro desafío para nuestras vidas. ¿Ya tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿Ya tienes este Espíritu de Dios sellando tu alma para un destino eterno con el Padre de la verdad en el cielo? ¿O rechazas el regalo de salvación, manteniendo cerrado tu corazón con un sello de orgullo destinado al infierno con el padre de mentiras, que es Satanás? Qué profundo la palabra del Señor. El infierno va a estar lleno de muchos científicos, filósofos y pensadores ardiendo por causa de la lógica del orgullo, pero en el cielo estarán los humildes corazones que creyeron en el insondable, inescrutable y lógico amor de Dios por almas miserables, pero humildes para reconocer la verdad de Dios. Hermanos, ¿qué sello tiene tu vida en esta mañana? ¿El sello del Espíritu o el sello del orgullo? Pero dice también el versículo 3 de 2 Juan, versículo 3. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mis hermanos, es de Dios que viene
la palabra. Gracia, misericordia, paz, todo este conocimiento que tenía el apóstol venía de esta palabra, de esta escritura, de esta revelación a través de Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Quién sabe decir lo que dice Juan 17, 17? Santifícaos en tu palabra. Tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra manera de santificar nuestras almas y nuestras vidas pecaminosas que sino andar por este camino, sino encarnar esta verdad en nuestra vida para que podamos vivir no una fake news, sino una good news para el Señor. Queridos, la palabra de Dios, la revelación de toda la verdad, de toda filosofía, de toda ciencia, tienes en tus manos la Escritura. ¿La conoces? ¿La lees? ¿Te das cuenta del poder que tiene en tus manos cada día para escuchar, para meditar? Así que el apóstol Juan nos está llamando la atención de que debemos saber la verdad y confrontar cada concepto de nuestras vidas con la verdad de la Escritura, porque ella nos guía. Pero no quedamos por ahí, mis hermanos, vamos a los versículos siguientes. Dice versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos desde el principio, desde el Génesis, desde la creación, desde el inicio de la Escritura, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo, a verdad que ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mis hermanos, en este versículo hay una palabra que se destaca mucho. Es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Muy bien. ¿Cuál? Amor se destaca también muy bien, Isra, pero hay una otra palabra que se repite más veces y nos exalta e identifica este amor. Es la palabra andar. Es la palabra andar. Así que nosotros debemos no solamente conocer la verdad, pero necesitamos andar en esta verdad. Y para andar en esta verdad necesitamos preguntar, pero Michael, ¿qué significa andar en la verdad? Entonces solamente significa obedecer. Significa obedecer, porque si tú conoces la verdad de Dios, pero no la aplicas en tu vida, ¿qué valor hay? ¿Qué valor hay en conocer la verdad si no tomas una decisión en tu vida basada en la verdad? Nosotros necesitamos pensar nisso. Fíjate qué interesante, es tan profundo el tema de la verdad y está conectado con lo que dijo Israel, el amor en nuestras vidas, que dice el apóstol Juan, es importante que andemos en la verdad conforme el mandamiento que recibimos. ¿Y cuál es el mayor mandamiento que recibimos? Que amemos los unos a los otros, que hagamos a los otros aquello que nosotros nos gustaría que hiciera a nosotros mismos. Y si no lo hacemos, nosotros hacemos muchas veces la Biblia un fake news y no una good news. Cuando nosotros pensamos en 1 aos Corintios, capítulo 13, los hermanos se acuerdan el tema de 1 aos Corintios, capítulo 13, los jóvenes saben este capítulo de memoria, ¿no? Porque habla de qué concepto? Del amor, ¿no es verdad? ¿No habla del amor? Y entonces dice en el versículo 8, fíjate, vamos a leer 1 aos Corintios. Yo tengo marcado en mi Biblia porque lo marqué todos los versículos. 1 Corintios capítulo 13, fíjate lo que dice el versículo 8. Después que habla de la parte que más conocemos, el amor todo sufre, todo cree, todo espera, todo soporta. Pero fíjate lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿qué va a pasar? Se acabarán. Y cesarán las lenguas. ¿Y qué más va a cesar? Y la ciencia se acabará. El mundo y la batalla por la verdad que vivimos hoy, quizás la mayor lucha que tenemos en nuestra Europa,
es el ateísmo. Dios no existe esta verdad. Así que nosotros necesitamos preguntar, ¿será que estás tomando decisiones correctas simplemente basadas en la ciencia o en los conceptos filosóficos? Pero quiero te decir, el amor un día, la ciencia un día va a acabar. No es que va a terminar de todo, sino que va a perder su utilidad, porque cuando Cristo vuelva, mis hermanos, el día que Cristo volver, el mundo, sus conceptos, su función, sus luchas, sus prioridades, todo se tornará un gran caos, porque todo eso perderá su valor. Pero aquel que confía en Cristo terá su vida sobre la roca del Señor. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 6, a partir del versículo 46, un pasaje muy conocido, pero que cobra sentido cuando tenemos eso en nuestra mente. Dice Lucas capítulo 6, a partir del versículo 46, fíjate bien, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Lo que dice Juan aquí. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. ¿Quién es semejante? Semejante al hombre o la mujer que edifica una casa, cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la verdad de Dios, la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la verdad. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue ¿o qué? Una gran ruina esta vida. Mis hermanos, la palabra de Dios es el padrón para nosotros. La palabra de Dios es eterna, como dice Salmo capítulo 100, versículo 5. Pero infelizmente, trabajando con los jóvenes cada día, tenemos una estadística, más de 60% de los jóvenes evangélicos piensan que todo es negociable. ¿Qué estamos enseñando en nuestras iglesias para que nuestra juventud piense eso? Pero saben, mis hermanos, hay beneficios en andar en la verdad y yo no tengo tiempo para hablar. Después yo puedo pasar todas las referencias bíblicas, pero quiero citar algunos beneficios de andar en esta verdad que nos fue enseñada desde el principio, como dice el apóstol Juan en su carta. Mis hermanos, la verdad nos da vida, Salmo 119. La verdad nos da dirección, también en Salmo 119. La verdad nos da confianza en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con cosas y no tenemos confianza? Y Michael, no sé qué decisión tomar en mi vida. Bueno, fíjate en la verdad de Dios. No la negocies en tu vida. La verdad nos da descanso. ¿Cuántos de nosotros y cuántos creyentes tengo vivido, buscado, compartido? Dice Michael, no estoy cansado de mi vida. La verdad nos da descanso. La verdad también nos da autoridad, dice Marcos capítulo 1, versículo 22. Pero hay una realidad, mis hermanos, te quiero ser muy honesto, y por eso Juan, el apóstol, está alertando esta persona y esta iglesia. Él está diciendo algo. La verdad puede ser mal interpretada, distorsionada, ser una fake news, cuando nosotros no nos retenemos a lo que dice la Biblia. Y esta verdad puede ser quebrantada porque el Señor no la permitió. Y eso nos lleva al último punto de nuestra predicación en esta mañana. Dice, a partir del versículo 8, ya al final del versículo 7, el apóstol Juan va a decir que muchos engañadores han salido por el mundo. Sí, la iglesia de aquel tiempo muchas veces recibían personas que no estaban enseñando la verdad. Y cuando uno no enseña la verdad, ese es el anticristo, según el apóstol Juan. Así que no estoy diciendo ninguna herejía en esta mañana. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando salimos de la verdad, nuestra vida comienza a temblar. Principalmente cuando viene la tormenta. Ojalá que llueva en nuestra Cataluña que necesitamos. Pero la verdad es que cuando la tormenta llega a nuestra vida, si no estamos fundamentados en la palabra, vamos a caer. Dice a partir del versículo 8, mirad por vosotros mismos. Fíjate lo que dice cada uno.
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la palabra transmitida por los apóstoles, la Escritura, dice, no lo recibáis ni en tu casa, y ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Mis hermanos, lo que el apóstol Juan está diciendo claramente es que estamos en una batalla por la verdad. Y cuidado, porque el enemigo va por tu vida. Y el enemigo está ahí por la vida de nuestros niños y no pregunta, ¿puedo hablarle que pienso que él puede elegir el género que quiera? ¿Puedo preguntar a él? El mundo hace eso, mis hermanos. Pero muchas veces actuamos o queremos a justificativas de sermos cristianos, ¿no? Políticamente correctos, y no necesitamos preguntar, necesitamos ser tranquilos. Muchas veces, mis hermanos, cuando nos callamos, el mal prospera y es necesario pedir la sabiduría de Dios para saber actuar. Pero el apóstol Juan está llamando la atención ya en el inicio de la iglesia primitiva, diciendo, cuidado, cuidado. Van a venir engañadores, distorsionando la palabra. Y hay 3 peligros que en estos versículos están aquí. 3 peligros con estos engañadores. El primero peligro está en el versículo 8. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis, no perdáis. Esta palabra significa, y su contexto en el griego, dice, para que tú no retrocedas de la verdad que te fue enseñada. Sabe que muchos en aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo, eran judíos que habían reconocido a Cristo como el Mesías, la promesa de Dios, la encarnación de la verdad. Y muchos venían y enseñaban, no, tú ya has conocido a Cristo, muy bien, pero tienes que seguir practicando algunos ritos judíos. Y sabe, haciendo de que la verdad de Cristo, el mensaje del autor de Hebreos, cuando nos dice que en Cristo todo se ha cumplido. Y decía, no, tienes que hacer algunas otras cosas más. Y sabe, mis hermanos, muchas veces quieren quitar el valor de la palabra de Dios, quitar el valor de Cristo de nuestras vidas, porque estamos en una batalla por la verdad. No permitís, mis hermanos, de que retrocedamos, que sacamos lo que hemos logrado en nuestra vida y volver a prácticas antiguas y muchas veces legalistas. Es muy bueno que cuidemos nuestras actitudes, nuestra manera de vestir, como nosotros somos, pero eso no te hace más santo delante de Dios, porque quien nos santifica es Cristo por medio de su palabra. Entonces, mucho cuidado con estos que dicen que necesitamos volver. No, mis hermanos, cuidado con el peligro de retroceder. Pero dice el versículo 9, un segundo peligro, cualquier que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Esta palabra extravía, ela tiene un sentido en el griego que significa adelantarse. Significa algo como añadir cargas a lo que la Biblia no enseña. La Biblia nos enseña en Efesios de que somos predestinados para la salvación. Dice la Escritura. Y con mucho respeto a todos los que tienen algunos conceptos diferentes, pero la Biblia dice claramente, somos predestinados a la salvación. Por lógica, hay algunos que son predestinados ¿a qué? A la condenación. Pero con mucho respeto, como dice a los hermanos que piensan eso. Pero eso es una deducción filosófica, no es un concepto bíblico. Y no te puedo explicar. Pero te puedo explicar claramente lo que dice la Biblia. Que Cristo no retarda su venida. ¿Por qué? Porque quieren que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso sí es un concepto bíblico. Mucho cuidado, mis hermanos, cuando estamos basando nuestras vidas en conceptos, en cosas, en conclusiones lógicas, porque la Biblia dice que es insondable
la verdad de Dios en nuestra vida. Cuidado con retroceder, cuidado con adelantarse a la palabra de Dios, con añadir cargas que la Escritura no revela. Pero dice también el último punto, en el versículo 10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta verdad, esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Mis hermanos, por favor, aquí no estamos hablando de la hospitalidad que todo el cristiano debe practicar. Estamos hablando de acompañar, tolerar aquellas distorsiones que cambian la verdad pura y sencilla de la Escritura, de la palabra de la verdad. Dice un científico francés y apologista cristiano, un nombre muy conocido, dice Blaise Pascal. Pascal es un nombre muy conocido, los que aman la matemática. ¿Cuántos le gustan la matemática? Levanta mano. Muy bien, nadie, estoy solo en esta, bueno, ahí uno, estoy solo en esta sala, pero me encantan las matemáticas y la lógica. Dice este científico, la verdad es tan desconocida en nuestros tiempos y la falsidad está tan arraigada que a no ser que amemos la verdad, que tengamos una relación no con los engañadores, sino con el Cristo de la verdad encarnada, a menos que no lo amemos, no podemos conocerla de verdad. No podemos conocerla. No lo dice un predicador, lo dice un científico. Mis hermanos, quiero concluir nuestro tiempo en esta mañana. He dicho a una persona en esta mañana que no llegaría a una hora de predicación, así que lo fue prometido y es verdad lo que digo. Entonces, pero quiero decirte, mis hermanos, que estamos en una batalla por la verdad. ¿Cómo lo está explicando? ¿Cómo lo estás aplicando en tu propia vida? ¿Sabe que el mundo está en batalla por justicia, por respeto, por salud, por libertad? ¿Cuánto escuchamos? Estamos en una batalla por libertad. Yo te quiero decir algo. La iglesia de Cristo está en una batalla, no por justicia, no por salud, no por comodidad. La iglesia del Señor está en una batalla por la verdad de Dios. La verdad que liberta al cautivo del alma. La verdad que declara al arrepentido perdón. Por la verdad que trae luz a las mentes oscurecidas por la culpa del pecado. Esta verdad no es un concepto filosófico, no es un sistema teológico, tampoco la detiene una denominación, una religión. La verdad es una persona, la verdad es Cristo, el que revela, el que sana, el que cura, el que perdona la alma de aquel que está aflito. Ahí donde tú estás, baja tu cabeza, cierra tus ojos. Queremos tener solamente algunos instantes más para que tú puedas pensar lo que Dios ha hablado a tu corazón. Yo te quiero decir, tu vida es una batalla y yo lo sé, porque no estás en una batalla por una mejor vida, por mejores condiciones económicas, por más dinero, por recursos, por felicidad. Estás en una batalla por la verdad de Dios. Estás en batalla en tu vida porque hay una verdad distorsionada. Estás en batalla en tu propia vida porque quizás has rechazado, has ignorado lo que Dios quiere darte, la verdad, una roca firme, un perdón de pecados. Muchas veces nuestras vidas vivimos basadas en una mentira o basadas en nuestro propio orgullo. Ora al Señor ahí donde tú estás. Quizás es el momento de pedir perdón al Señor de tus pecados. Y decir, Señor, tengo tomado decisiones, tengo pensado en mi vida sobre conceptos que no están basados en tu palabra. Tengo vivido una vida de mentiras, de engaños muchas veces, porque no estoy reconociendo que tú, Señor, tú es la palabra, tú es la verdad, tú es la fuente de aquello todo auténtico que necesite en mi vida. Señor, perdona. Señor, sana mi vida. Yo quiero tomar decisiones y actitudes basadas en tu palabra. Señor, corrige mi camino. Estoy arrepentido de mis pecados. Señor, viene
en mi vida porque quiero vivir una vida real, porque quiero tener sanidad en mi corazón, porque quiero entregarte esta culpa en mi vida. Si tú has escuchado este mensaje en esta mañana y no estás seguro que conoces esta verdad, que tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida, yo te convido, te invito a recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y decir: Señor, me arrepiento de tus pecados, de mis pecados, reconozco que tú es la verdad. A partir de hoy quiero andar en esta verdad. Señor, ayúdame. Señor, recibe esta oración que te hago. Si tú eres un creyente, quizás Dios te ha tocado en esta mañana porque no estás andando en esta verdad de Dios. Quizás estás distorsionando los conceptos de Dios. Estás cambiando, tergiversando lo que Dios nos enseña. Yo te invito a encarnar la palabra de Dios en tu vida y dejar que Dios guíe por la verdad última que es Cristo. Señor, en esta mañana te alabamos, Señor, por tu palabra, te alabamos por tu amor, te alabamos, Señor, porque reconocemos que estamos en una batalla por la verdad. Señor, sana nuestra alma, Señor. Saca, Señor, esta nube de dudas, que podamos reconocer realmente que tu palabra, en tu palabra encontramos toda la fuente de la verdad. Ayúdanos a aplicarla, a no negociarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro andar. Y Señor, ayúdanos para que nuestra vida pueda estar completamente fundamentada, Señor, alicerzada sobre la roca que es Cristo. Como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres en ti. Oramos en nombre de aquel que es la verdad última, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Terminamos nuestra reunión en esta mañana. Si tú has hecho esta oración, quizás por primera vez en tu vida, entregando tu corazón al Señor, procura alguno de los ancianos, de los pastores, también estoy disponible. Y quizás, si tú ya eres un creyente en Jesús y dices: tengo que hablar con alguien para que me ayude a corregir este camino, también estamos disponibles. Que Dios te bendiga, que tengáis una excelente semana.